Saludos, audiencia de Radio Faro de Gracia. Aquí les saluda nuevamente su hermano Jorge Altieri, director y fundador de este ministerio radial en línea de Radio Faro de Gracia. Les agradecemos nuevamente por su sintonía y por poder acompañarnos en este tercer conversatorio acerca de Hablemos de Escatología, hermenéutica y exégesis desde las Escrituras. Aquí estamos nuevamente, como lo prometimos hace unos días atrás, para continuar con este conversatorio escatológico con nuestro hermano, amigo y pastor Gilberto Rufat, quien nos acompaña por quinta vez. Ya hemos grabado 4 videos anteriores. Hay 2 videos en nuestro canal de YouTube que se los recomiendo. Los grabamos hace varios años atrás, que se llama El Creyente y la Escatología. Ahí abordamos muchos temas introductorios y fundamentales de este tema de la escatología, así que lo animamos a que puedan ver esos 2 videos, El Creyente y la Escatología, parte 1, parte 2, y ahora en esta nueva serie de Hablemos de Escatología, hemos grabado 2 conversatorios anteriores que también les recomendamos. Si esta es la primera vez que nos sintoniza, les recomendamos que vea esos 2 videos. Están en nuestro canal de YouTube. Usted busca Radio Faro de Gracia en nuestro canal de YouTube y ahí los podrá conseguir. Y en esta ocasión vamos a tener nuestro tercer conversatorio acerca de estos temas escatológicos, porque hay algunos temas, hay algunos argumentos, hay algunos tópicos que queremos cubrir que no los hemos cubierto de manera amplia en los otros conversatorios, en las otras grabaciones que hemos tenido. Así que gracias nuevamente por su sintonía. Gracias, Pastor Gilberto, por estar nuevamente con nosotros y ayudar al pueblo de Dios en todas partes de Latinoamérica y el Caribe y el mundo a poder ampliar sus conocimientos acerca de este tema de escatología. Bienvenido, hermano Gilberto. Amén. Damos gracias nuevamente, Pastor Altieri, por esta oportunidad. Le pedimos a Dios que nos pueda ayudar a ser instrumentos para poder traer una palabra con claridad, con certeza y al menos hacer que algunos hermanos puedan reflexionar, porque con toda honestidad lo que hablamos, lo hablamos creyendo que es verdad. No estamos compartiendo lo que vamos a compartir, aunque alguien podría decir eso es su manera de verlo, su manera de interpretarlo. No, es el resultado de haber estudiado la escritura y de usar principalmente el principio de analogía de la fe, dejar que la Biblia interprete la escritura. Así que, bueno, a Dios sea la gloria y nuevamente un saludo a la audiencia. Amén, amén. Muchas gracias por nuevamente estar con nosotros. En esta ocasión, nosotros vamos a concentrarnos en 3 temas particulares. Esperamos poderlos cubrir en este tiempo. Y son 3 de los pilares que forman parte de todo el andamiaje escatológico de las posiciones futuristas escatológicas, específicamente el premilenialismo dispensacional y del premilenialismo histórico, aunque hay algunas variaciones entre esas posturas, pero ambas sostienen algunos de estos pilares que nosotros vamos a compartir en el día de hoy. Y uno de los primeros temas que nosotros queremos abordar, o uno de los primeros argumentos que nosotros queremos abordar en esta conversación, es el tema de la creencia de lo que se conoce como el rapto pretribulacional. Para aquellos que a lo mejor no están muy familiarizados o no conocen el esquema de esta creencia, es la creencia de que en un futuro habrá un arrebatamiento de la iglesia. Ese arrebatamiento, también conocido como el rapto de la iglesia, algunos utilizan ese vocabulario. Luego de ese arrebatamiento de la iglesia o de ese rapto, vendrá un periodo de 7 años de gran tribulación, lo cual los premilenialistas dispensacionales entienden que es el cumplimiento o el inicio del cumplimiento de la semana 70 de Daniel, y luego al final de esos 7 años, entonces hay una segunda venida de Cristo, y esa segunda venida de Cristo trae la instauración de un reino milenial literal aquí en la tierra. Así que vamos a hablar del milenio literal más adelante, pero quiero ahora concentrarme en el desarrollo de esta doctrina
del rapto pretribulacional dentro del esquema dispensacional. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? ¿Es ese el esquema escatológico que la Biblia presenta? ¿Hay tal cosa como un rapto pretribulacional que luego que luego o sea, que luego continúa con un periodo de gran tribulación de 7 años? ¿Cómo podemos abordar bíblicamente, hermenéuticamente y exegéticamente ese tema y tomando como base el pasaje más utilizado para argumentar esa posición escatológica, que es el pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4? Muy bien. Adelante, hermano. Pastor Altieri, yo creo que es fundamental cuando hablamos de la doctrina, o yo le llamaría la teoría del rapto secreto pretribulacional, el que recordemos de dónde parte este esquema. Este esquema, ¿por qué? Porque si podemos probar que el fundamento sobre el cual se sostiene es falso, pues el esquema que presentan no hay ni que considerarlo, lo vamos a considerar por respeto a lo que se presenta. Este cuadro que presenta la teología la escatología, debo decir, aunque la escatología va dentro de la teología sistemática, del rapto secreto peritribulacional, toma como base la profecía en términos de- del Antiguo Testamento, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Hay personas que no saben que esos 7 años de los que tanto se ha venido hablando ya hace unos años, que van a haber 7 años de gran tribulación, 3 años y medio de algunos le llaman de un tiempo de paz, algunos le llaman tribulación y luego gran tribulación. No hay un consenso completo. Algunos creen que hay un periodo de paz y es en ese periodo de paz que dura los primeros 3 años y medio en los que Israel entra en un acuerdo de paz con el anticristo y que a los 3 años y medio, cuando finalizan esos 3 años y medio, entonces el anticristo se revela, va en contra de ellos y Dios entonces actúa para culminar, según ellos, el plan que Dios tiene con Israel, porque siempre el pueblo de Dios ha sido Israel. Esa profecía de las 70 semanas de la cual surge esto, y dicho sea de paso, esa gran tribulación toma como base no solo la profecía, sino el que la última semana dentro de esa profecía no se ha cumplido. O sea que de esas 70 semanas se cumplieron 69 semanas hasta la venida de Jesucristo, su muerte y, ¿verdad?, su obra salvífica. Pero ellos alegan que esa última semana, que está relacionada a los eventos de la destrucción del templo y que Dios retorne para salvar a Israel, eso no ha acontecido. Ya hablamos en otros videos de que para primero sostener esto, habría que sostener dónde cabe la división para hacer esta separación y poder justificar esta última semana que lleva 2000 años en un espacio volando como la alfombra de Aladino. Ese sería el primer punto, sí, y lo digo con todo respeto porque en ningún lugar, o sea, yo todavía, y solo les recuerdo a la audiencia, no puedo entender cómo Gabriel es enviado para darle un panorama claro a Daniel, porque es amado, para que él entienda, y a Gabriel se le olvide decirle a Daniel que recuerde que cuando termine la semana 69 hay una pausa. Dios va a parar el reloj y él tiene que saber que hay un periodo de tiempo. O sea, eso no lo contiene el pasaje, no existe en el pasaje, no hay justificación para ello. Bueno, pero habiendo colocado que esa es la profecía de la que se desprenden estos 7 años, en ningún lugar tampoco dentro de la profecía de Daniel, capítulo 9, 24 al 27, se habla de un nuevo templo. Todo lo contrario, lo único que se habla es de la destrucción del templo. En ningún lugar se habla de ese nuevo templo. Tampoco hablamos también ya en un video pasado que el pacto, quien lo cumple
no es un pacto entre el anticristo y las naciones, entre las cuales participa Israel. Quien cumple el nuevo pacto, y esto es sumamente importante volver a establecerlo, es Jesucristo. Pastor, a mí me llama la atención cuando estuve haciendo mi investigación de tesis para mi grado, que cuando reviso varios documentos de la patrística, y digo varios, no fueron pocos, pero no, lo que es decir, no vi el universo. De hecho, hay documentos todavía que no están traducidos, no los tenemos que los pueda leer al menos en, en inglés o español. Desde el siglo segundo, miren lo que voy a decir, desde el siglo segundo tenemos testimonio de padres de la iglesia estableciendo claramente y categóricamente que esa profecía de Daniel 9, 24 al 27, que es base de la doctrina del rapto secreto, se había cumplido. El padre de la iglesia, para aquellos que nos escuchan y puedan estar pensando, ¿y qué padre de la iglesia es ese? Es Clemente Alejandría, y la obra es Estromata. En Estromata o Misceláneos de Clemente Alejandría, claramente se establece que la profecía completa se cumplió y que quien cumplió la profecía no fue nada menos que Jesucristo. De hecho, creo que tengo la cita. um, Tengo una de esas citas, me gustaría poderla leer. Ese libro está publicado, hay varias ediciones en inglés. Yo tengo una de las ediciones en español y abro cita y dice lo siguiente: a la mitad de la semana, Nerón reinó y en la ciudad santa de Jerusalén colocó la abominación. Observen dónde está colocando la abominación. En el primer siglo, en Jerusalén, y el emperador de turno es Nerón. Y a la mitad de la semana fueron llevados a él. Y Otón, Galba y Vitelio, que fueron los emperadores que luego del suicidio de Nerón le suceden. Y Vespasiano ascendió al poder supremo, destruyó Jerusalén y desoló el lugar santo. Y que tales, mire lo que va a decir, y que tales hechos del caso son claros, lo puede entender quien sea capaz de entenderlo, como dijo el profeta. O sea, tenemos testimonio en el siglo segundo, contemporáneo con Ireneo de León, que se utiliza para colocar el libro de Apocalipsis en una etapa tardía y justificar un futurismo. Sin embargo, una de los aspectos en la investigación que a mí me llamó la atención fue el por qué se usa Ireneo de León y se obvia totalmente. Yo no veo que se cite en casi ningún lugar el testimonio de un padre contemporáneo que contradice totalmente lo que algunos tratan de justificar con Ireneo, porque Clemente claramente dice que la abominación de desolación tuvo cumplimiento. No me voy a quedar en los padres, pero el historiador temprano de la iglesia, luego de Lucas, en el libro de los Hechos, que es el primer relato histórico importante, aproximadamente hasta el año 60 y tanto, 66, 65, 64 al 66. No estamos seguros totalmente, pero hasta ese periodo. El segundo historiador importante que tiene la iglesia es Eusebio de Cesarea. Otro aspecto que yo encontré en mi investigación y tiene que ver con la contestación de su pregunta es que yo no sabía que en el siglo IV Eusebio de Cesarea había escrito uno de sus libros que se llama La demostración del Evangelio, que dicho sea de paso también ya está en español completo. En ese libro, que es un tratado apologético de defensa de la fe, donde se presentan la mayoría de las profecías que hoy se colocan como futuras, allí se establece que esa profecía tuvo cumplimiento. Estamos hablando en el padre de la iglesia. El título del libro
se llama la prueba del Evangelio. Miren lo que dice, cito: pero después de la profecía de los acontecimientos que sucedieron a la nación judía en el periodo intermedio entre las 7 y las 62 semanas, sigue la profecía de la nueva alianza anunciada por nuestro Salvador. Así pues, una vez terminado todo el asunto intermedio entre las 7 y las 62 semanas, se añade y confirmará una alianza con muchos en una semana. Y en la mitad de la semana el sacrificio y la libación serán quitados, y sobre el lugar santo vendrá la abominación desoladora, y hasta la plenitud de los tiempos se dará plenitud a la desolación. Y entonces continúa diciendo, consideremos cómo se cumplió esto. Y sigue la cita. Ahora bien, se dice que el periodo completo de la enseñanza y de los milagros de nuestro Salvador fue de 3 años y medio, lo cual equivale a media semana. Juan el Evangelista en su Evangelio deja esto claro a los atentos. Una semana de años, por lo tanto, estaría representada por todo el periodo de su asociación con los apóstoles, tanto el tiempo antes de su pasión como el tiempo después de su resurrección, porque está escrito que antes de su pasión se mostró por espacio de 3 años y medio a sus discípulos y también a los que no eran sus discípulos, mientras por la enseñanza y los milagros se reveló, perdón, mientras que por la enseñanza y los milagros reveló los poderes de su divinidad a todos por igual, ya fueran griegos o judíos. Pero después de su resurrección, estuvo probablemente con sus discípulos un periodo igual al de los años, siendo visto por ellos por 40 días, comiendo con ellos, hablando de las cosas pertenecientes al reino de Dios, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles. De modo que esta sería la semana de años del profeta, durante el cual él confirmó un pacto con muchos, no el diablo, él, Cristo. Él confirmó un pacto con muchos, confirmando, es decir, el nuevo pacto de la predicación del evangelio. O sea, no voy a presentar más, podría estar citando, o sea, estamos viendo un padre del siglo segundo diciendo que la profecía de las 70 semanas tuvo cumplimiento completo. Estamos viendo al historiador temprano de la iglesia conocido, Eusebio de Cesarea, aunque el libro no es conocido, estableciendo que también la profecía de las 70 semanas se cumplió. Y de momento, ahora, en estos últimos años, sí, estos últimos siglos, debo decir, ha habido un cambio teológico con relación a esta escatología y ahora se presenta como si fuera algo nuevo, que dicho sea de paso, si escucharon bien lo que estaba citando, estamos diciendo que hay testimonio del preterismo parcial, porque algunos oyen preterismo parcial y creen que estamos hablando de una herejía. Más allá de dónde ellos colocaban el milenio y cuáles serían las razones del milenio, el propósito del milenio, creían que la profecía con relación a las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27 había tenido cumplimiento. Dicho sea de paso, que lo mencioné en otro de los videos, en el libro de Martín Lutero, este es otro libro que por razones que yo desconozco, Los judíos y sus mentiras, tampoco muchos conocen. En el capítulo 8 de este libro, Martín Lutero dice que en su tiempo, este libro fue escrito en el 1543, adelanto mucho más en la historia, y Martín Lutero dice que el consenso claro, inequívoco, era que no había ninguna discusión en su tiempo, siglo XVI, de que la profecía de las 70 semanas se había cumplido. Voy a leer, esta es la última cita que leo para entrar a la escritura, que es lo más importante, pero quisiera probar, porque nuestro cristianismo también tiene un trasfondo histórico y es importante ver cómo en la historia los que nos precedieron, nuestros hermanos, interpretaron. Y yo lo que encontré es que había casi unanimidad de que se había cumplido. De hecho, yo no encontré ninguno que dijera que no se había cumplido la profecía de las 70 semanas sobre la abominación desoladora. Y ahora nos encontramos en un tiempo donde todo el mundo cree que no se ha cumplido porque, bueno, eso
No pudo haber pasado en el año 70 porque todavía está hacia un futuro en una última semana de Daniel que no ha ocurrido, como ya mencionamos. Miren lo que dice Martín Lutero, y estoy leyendo del libro, y dice, en primer lugar, escuchen, hay un acuerdo total sobre esto, que las 70 semanas no son semanas de días, sino de años. Esa semana comprende 7 años, lo que produce una suma total de 490 años. Con eso no hay problema en nuestro tiempo. Por lo general se entiende que son 490 años lo que cubre la profecía. Pero escuchen nuevamente, está hablando en lo que están de acuerdo. Ahora dice, en segundo lugar, también se acepta, en segundo lugar, también se acepta que estas 70 semanas habían terminado cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. O sea, Lutero está diciendo en el 1543, cuando escribe esta obra, que había consenso en que la profecía que da paso a el rapto pretribulacional había tenido cumplimiento. Entonces, Jesús dice en Mateo capítulo 24, versículo 15, que esa profecía en su tiempo, siglo I, estaba por ocurrir. Porque cuando él está hablando de esa profecía de Mateo capítulo 24, en el versículo 15, él claramente dice que lo que está hablando, cualquiera puede entenderlo si toma como contexto la abominación de la que habló el profeta Daniel. Y Jesús va a decir en Mateo 24:34 que aquello acontecería en aquella generación. Entonces no hay ninguna justificación, ninguna, para colocar esta profecía en un futuro. Pastor, no solo eso, sino que tenemos a un testimonio externo de personas que vieron el cumplimiento de la abominación ni tan siquiera siendo cristianos. Me refiero a Flavio Josefo, que era un sacerdote muy bien instruido, y en las guerras de los judíos, Flavio Josefo también asevera con toda claridad que él estaba convencido que el juicio que llevó a la destrucción de lo que nosotros llamamos el segundo templo en el año 70 había sido profetizado por Daniel y le llama la abominación de desolación. Entonces el testimonio es contundente por todos lados. Sin embargo, hay una ala de la iglesia o hay un grupo de iglesia que se aferran a una idea futurista de este evento, donde una parte de la iglesia se va a ir para una parte decían en un momento dado, ahora dicen básicamente todo, y digo una parte porque cuando tiene mucha fuerza esta parte del rapto, se establecían en los ambientes pentecostales que solo se iban a ir los que estaban realmente preparados para irse, porque el resto de la iglesia se iba a quedar. Eso es otro cambio. Ahora toda la iglesia se va, pero ni eso no era lo que creían. Eran solo los puros, los que habían hablado lenguas porque tenían la confirmación del Espíritu Santo, que estaban en santidad, eran los únicos que iban a participar de ese evento. Lo triste es que ni tan siquiera saben por qué la iglesia se tiene que ir y se queda solo Israel. Y la razón está también, que ya lo hemos discutido y no quiero, solo lo menciono, en que según ellos las promesas que Dios le ha dado a la iglesia son promesas de carácter espiritual y se disfrutan en el cielo, pero que las promesas que Dios le dio a Abraham son promesas terrenales y por eso las promesas de ellos tienen que tener un cumplimiento aquí en la tierra. Así que la iglesia se va porque Dios va a atender a su esposa y su esposa, según ellos, es Israel. Lo que también ya hemos discutido, que eso no tiene son ni ton dentro del Nuevo Testamento, es falso. La Escritura dice que Dios tiene un solo pueblo y que tiene un solo Salvador y que todos fuimos redimidos por una misma sangre y que la operación de la salvación la hace un solo Espíritu.
Yo con toda honestidad, yo sé lo que ellos creen, porque nosotros, y puedo decir nosotros porque sé que usted también lo creyó en su momento dado, fue lo que nos enseñaron, fue lo que abrazamos. Pero un estudio serio de la escritura, que es lo que estamos tratando de que pues, los hermanos puedan entender, no conduce a ello. Usted lo puede sacar de la película Left Behind, Dejados Atrás, de cualquier predicador de estos favoritos, pero de la escritura no se puede sacar. El pasaje, el único pasaje clave, básico, que de hecho es el pasaje más fundamental para ellos, para esta teoría, es Primera Tesalonicenses 4:13 al 18. En un momento dado escuché al pastor John MacArthur decir que habían tres evidencias, según él, porque a veces cambia lo que dice, que habían tres pasajes de evidencia. Presentó Primera Tesalonicenses capítulo 4, presentó como evidencia, según él, Juan, eh, capítulo, me parece que fue el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, allí cuando él dice que él va a ir a hacer morada y regresar, y Primera de Corintios capítulo 15. Esos fueron los tres pasajes que según él, los únicos tres pasajes que apoyan, que dan base a esta posición. El problema es que ninguno de los tres pasajes, el tema es el cumplimiento de Daniel capítulo 9. O sea, son preguntas que se contestan y podemos entrar, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, la pregunta de fondo, lo que se llama el contexto inmediato, la pregunta que se va a responder o a lo que Pablo va a atender en ese momento particular era una duda que había traído cierto desánimo o incertidumbre en la iglesia de los tesalonicenses sobre qué iba a pasar con sus hermanos, parientes que habían muerto antes del evento de la venida del Señor. Ellos participarían de esa gloria venidera que vendría y como ellos lo veían, qué iba a pasar con ellos. Y lo único que Pablo está respondiendo es, para empezar, que sus hermanos estaban bien, estaban con el Señor. De hecho, vendrían con el Señor. O sea, si vendrían con el Señor, ¿cómo entonces podemos entender que son resucitados dentro de la narración como que están en la tierra y se levantan? Están en algún lugar y son levantados porque dice que vienen con Él, entonces están con Él. Esa no puede ser la interpretación, habría una contradicción y lo dice en dos ocasiones, no menos. Entonces Pablo lo que le está diciendo es, no solamente están con Él, no se preocupen por ellos, sino ellos son los primeros que van a recibir eh, el impacto de lo que es esa resurrección general, donde los santos van a tener cuerpos glorificados, porque lo que se atiende ahí es la segunda venida de Jesucristo. Y se habla de una resurrección general, y en esa resurrección general, los creyentes se consuma parte de lo que se llama la glorificación, que incluye ese estado final donde ya el creyente ya no lucha con el pecado, sino también ese estado que cubre la totalidad del ser, que también va a ser tocado, y es la carne con un estado eterno, como Filipenses le llama en el capítulo 3, me parece que es el versículo 21, donde dice que traeremos o tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. Y eso es lo que se está hablando allí. Es una pregunta se atiende una pregunta sobre nuestros hermanos, y nosotros hubiésemos tenido posiblemente la misma duda. ¿Qué pasó con los que ya fallecieron? Cuando Jesús regrese en su segunda venida, ellos estarán. ¿Qué pasará con ellos? ¿Ellos participan, no participan? Y la contestación es sí, participan. De hecho, son los primeros en recibir el cuerpo glorificado. Cuando uno va a Juan capítulo 14, y yo sé que es Primera Tesalonicenses 4, tampoco allí se está hablando de ningún rapto secreto. El contexto es sencillo. Juan ha presentado desde el capítulo 4 a Jesús como el esposo de la esposa, la idea de Efesios. Él vino a salvar a su esposa, a su novia, al pueblo que él escogió. Y lo que está es presentando el contexto marital. Cuando alguien se comprometía con alguien, hacía lo que se llama un voto que da paso a esa formulación o ese inicio de ese contrato marital, pero luego que hacía ese contrato se iba
para preparar todo para venir a buscar a la esposa. Y lo que está hablando es simple y sencillamente de eso. Yo he venido por medio de su muerte, él viene a dar las arras de ese contrato marital que es el Espíritu Santo, pero como el hombre que contrae matrimonio está en un tiempo de desposorio donde se va para hacer los arreglos para dónde va a poner a la esposa. Eso es simple y sencillamente de lo que trata Juan capítulo 14. Y el capítulo 15 de 1 Corintios 15 no habla tampoco de ningún rapto secreto. De hecho, en ninguno de estos pasajes se halla ni el anticristo, ni se habla de la reconstrucción de un nuevo templo, ni se divide la semana en 3 años y medio y 3 años y medio. O sea, todo esto es colocado dentro de los textos. Y lo que a mí me sorprende es que muchos de estos hombres que sostienen estas posturas son hombres que han escrito, son hombres que tienen títulos de doctores, pero cometen todo el tiempo. Mire, yo me responsabilizo de mis palabras. El pecado de hacer eisegesis, de colocarle al texto lo que el texto no dice y venderlo como si el texto lo afirma. Uno tiene que ser honesto, donde un pasaje o un versículo para, debemos parar. Y si por alguna razón que tendría que tener alguna justificación, quisiéramos ir más allá sin que cambiarle el significado, tendríamos que decir, mira, esto es como yo pienso que habría de realizarse, esta es mi opinión, la Biblia no lo destaca, no lo describe. Y, y con todo respeto, si la Biblia no describe algo, es porque no lo necesitamos en este momento, porque eso no es importante. O sea, lo que está escrito no es lo que vemos, no es lo que le damos fuerza, y lo que no está escrito es lo que le han dado fuerza. Me llama la atención, o sea, lo que está escrito, a eso no le prestan atención. Está como alguien que este fin de semana estaba hablando y me sacó el libro de Apocalipsis, porque no lo estudió bien y ok, muy bien. Y le digo, oye, cuando empezaste a leer el libro de Apocalipsis y te encuentras en el versículo 1:1, Apocalipsis 1:1, las cosas que deben suceder pronto. Y nada, pasas un versículo y en el 3 dice, porque el tiempo está cerca. Y así te puedo seguir diciendo una y otra vez donde dice que los acontecimientos narrados en Apocalipsis debían ocurrir pronto. ¿Cómo tomas eso? Pues mire, lo interesante es que ellos son literales, pero lo literal que está ahí, ellos no lo consideran. Lo que ellos toman como literal y es importante es lo que no dice, pero que ellos le presentan o le dan una alegoría o lo espiritualizan, pero ese es el señalamiento que ellos nos hacen a nosotros, que somos nosotros los que alegorizamos, los que no vemos el cumplimiento. Nosotros sí vemos el cumplimiento. No hay manera de colocar con toda honestidad la profecía de Daniel 9:24 al 27 en un futuro. Al menos nadie puede sostenerlo con la patrística. Los mejores historiadores, yo no creo que haya un historiador que haya escrito más historia del cristianismo y que haya trabajado con más patrística que Philip Schaff. Y en la obra extensa de Philip Schaff claramente establece que la profecía de Daniel tuvo cumplimiento. Pastor, yo no sé, Altieri, cómo podemos entrar en Primera Tesalonicenses los detalles si gusta, pero yo con toda honestidad, después de haber hecho el ejercicio, estoy sumamente sorprendido porque no es que hay poca evidencia, la evidencia es contundente a favor de un cumplimiento y cómo se obvia todo el peso de la evidencia, simple y sencillamente porque todavía queremos ver a Israel, porque eso es todo, todo lo que hay detrás es que no se lo van a mencionar algunos porque Israel es un pueblo que no se puede tocar. O sea, porque hay que colocar a Israel en el panorama escatológico, como que todavía es importante para los últimos acontecimientos o el desarrollo del plan, lo que quede de ese plan de Dios por cumplir. No es Israel, tuvo unas promesas y el Nuevo Testamento dice que se cumplieron en Cristo y que ese pueblo que sería salvado, que sería un remanente, fue salvado, los que habían sido llamados, los que fueron conocidos por Dios, los que realmente pertenecían al verdadero Israel, como Pablo dice en Romanos capítulo 9, no todos los que descienden de Israel son Israel,
y que a ese mismo grupo le fueron añadidos en el mismo olivo, que el olivo no es Israel, el olivo es Cristo, le fueron colocados los gentiles que también estaban siendo injertados, los gentiles que también fueron profetizados que creerían. O sea, todo eso es consono, es congruente, es consistente, no entra en contradicción con la escritura, porque entonces queremos brincar y hacer malabares teológicos para justificar cosas que no existen. No hay, miren lo que voy a decir, lo hemos dicho en otra ocasión y termino, Pastor Altieri, no hay un pasaje, un solo pasaje que puedan mencionar en todo el Nuevo Testamento que presente el cuadro de esa última semana tal y como ha sido presentada en las gráficas de eh, ese periodo de gran tribulación y los acontecimientos, de dónde está el anticristo y dónde hace el pacto y cuándo se vuelve a destruir el templo nuevamente y se reconstruye según ellos, porque ahí entonces hay una tercera destrucción del templo. Porque entonces el anticristo cuando traiga, entonces allá se va a cumplir la destrucción del templo. Porque si la destrucción del templo de Daniel 9, 26 y 27 no fuera del 70, estaríamos hablando que antes de hablar de un nuevo templo, el templo tendría que ser levantado y destruido. Hay 4 templos entonces. No, es que es una locura. Con todo, y de nuevo, y lo hacemos con respeto, pero es que es una locura. Yeah. Algunos comentarios que puede que no caigan muy bien, pero bueno, creo que hay que decirlos. ¿Tú esperarías que gente que están muy preparados teológicamente, históricamente, hermenéuticamente, exegéticamente, tú esperarías que fueran consistentes, ¿verdad? Con todo su conocimiento teológico, hermenéutico, exegético. Y tú esperarías que tal vez otros grupos dentro del mundo cristiano, como tal vez son los pentecostales, los carismáticos, que por lo general no son muy dados a buenas exégesis y buena hermenéutica por su trasfondo como movimiento. No es un movimiento que se da dentro de una exégesis y una hermenéutica del todo bíblica y saludable, pero tú esperarías que gente que no esté en ese bando, pues obviamente afirmaría el consenso histórico doctrinal que ha habido de este tema, pero es interesante que muchos que se hacen o se identifican como reformados y ufanan de tener una claridad hermenéutica y exegética, terminen afirmando un premilenialismo, perdón, sí, una doctrina pretribulacional de un rapto futuro con unas 70 semanas de Daniel cumpliéndose en un futuro, luego con un milenio literal terrenal en un futuro. Es a veces como inconcebible el que personas que han sido tan preparadas, que conocen bien lo que la patrística dice, lo que la patrística enseña, lo que los reformadores creían y enseñaban en un consenso general. Puede que haya alguno aquí y allá que a lo mejor no estaba muy claro, pero la mayoría de los grandes reformadores, Martín Lutero, Calvino y otros más, estaban bien claros en cuanto al cumplimiento profético de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, y que no concebían dentro de su teología tal doctrina de un rapto pretribulacional. Es interesante que muchos en círculos reformados afirmen esta creencia y le enseñen como si esta ha sido la enseñanza general del cristianismo por los últimos 2000 años, cuando en realidad la doctrina que hoy conocemos del rapto pretribulacional comienza a mediados del siglo XIX. Y yo sé que a los dispensacionalistas les incomoda cuando nosotros explicamos que el desarrollo del dispensacionalismo pretribulacional es un fenómeno moderno del siglo XIX, con la introducción de John Darby, con la influencia de C. Scofield. Ellos dicen que lo que nosotros estamos haciendo al decir estas cosas es una caricatura, es un muñeco de paja, No, no como lo si es. no hubieran evidencias históricas que comprueban esta realidad, y que nadie antes del siglo XIX creía en una doctrina de un rapto pretribulacional. Así que es un poco arrogante de parte de ustedes, hermanos premileniales dispensacionales,
el que quieran ahora pararse en una tarima, en un púlpito, en una conferencia, a ponderar el que lo que ustedes están enseñando y creyendo es el consenso histórico de la historia de la iglesia y es lo que realmente la hermenéutica y exégesis bíblica realmente enseña. Eso es una falacia. Los que realmente están desarrollando y creando muñecos de paja son ustedes, no somos nosotros. Entonces me parece bien interesante que muchos reformados hoy en día no vean esto con tanta claridad y se dejen influenciar por estos espejuelos hermenéuticos. Pastor, pero en el mundo reformado hispano, me puedo equivocar, pero es que el mundo hispano, eh, eh, hay específicamente un pastor que ha tenido bastante influencia, aunque es americano, por la traducción de sus libros, y me refiero nuevamente al pastor John MacArthur. Entonces, muchos lo que hacen es combinar los dos aspectos que parecen ser olas nuevas para montarse, y me refiero a la cuestión reformada, cuando vuelve a tener como un resurgimiento y poderse mantener con, o sea, poder tener las dos, algunos me dicen las dos cosas más importantes dentro de lo que existe, o sea, mantener una doctrina reformada sin tener que quitar o eliminar el, el- el concepto del rapto. Entonces les permite abrazar la doctrina reformada sin eliminar el concepto del rapto. Lo que pasa es que hemos hablado en otros momentos que en la doctrina reformada no que nos parece, no es concebible, crea una contradicción porque el Nuevo Testamento afirma con claridad que el pueblo que fue elegido antes de la fundación del mundo, ese pueblo estaban los gentiles. Entonces, si los gentiles estaban desde el principio en ese decreto de salvación, ¿cómo a alguien luego se le ocurre que fueron añadidos? O sea, en teología reformada eso no realmente no existe. Yo he escuchado que las justificaciones de ellos cuando se les señala que en el 1930, que es la fecha que particularmente se coloca, perdón, 1830, corrijo, que cuando en el 1830 Darwin desarrolla este esquema y luego se publica o se le da cobertura con la Biblia de Cyrus Scofield en el 1909, a principios del siglo XX, eso no debe alarmarnos, porque ustedes, esto es lo que ellos dicen, ustedes nos dicen que esto surgió en el siglo XIX, 1830, todavía casi a principio, pero lo de ustedes sucedió en el siglo XVI. Eh, 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 o sea, lo que dicen es como decir, bueno, pero es que ustedes hace 2 siglos más atrás o algo también tuvieron un inicio y eso no significa que, que lo que ustedes proponen no sea válido, pero hay un abismo que nadie comenta o que yo no he escuchado, muy pocos. No se trata de si la reforma inicia en el siglo XVI, y no es que inicie ahí porque ese no es el inicio, pero tomando el siglo XVI, hay una gran diferencia en que haya habido de parte de Dios un retorno a la escritura y lo que ya se había creído que está en los padres de la iglesia vuelva a retomarse a algo que nunca había sido concebido y ahora sale. Eso es lo que no dicen. Y uno si va a hablar, debe hablar con claridad porque no es lo mismo. No es lo mismo que se haya mantenido una doctrina por muchos años que luego dentro del catolicismo apostólico romano se haya oscurecido, que también es falso. Y no voy a entrar en detalles. Digo que es falso porque si ustedes observan, es como si la historia del cristianismo dejaran de existir los verdaderos cristianos y ahora solo existen en la historia de la iglesia católicos romanos. Eso es falso. Siempre hubo grupos ajenos a la iglesia que no quisieron mezclarse con la iglesia, que mantuvieron posturas ortodoxas o como están en la escritura, para empezar. Pero una vez más, no es lo mismo señalar, pero ustedes los reformados se paran en el siglo XVI y nos acusan de que nosotros empezamos en el siglo XIX. Pero son solo unos siglos. Ustedes también tuvieron un inicio no hace tanto. No, no es lo mismo. Porque lo que se retomó en el siglo XVI por partir de una fecha,
No era algo nuevo, hay constancia de ello, no solamente en la creencia de nuestros hermanos, sino que con claridad surge de la Escritura. Lo que ustedes plantean en el siglo XIX, no hay constancia en la historia de la teología expresada, delineada, como ustedes la expresan, ni tampoco tienen apoyo realmente en los textos. Por eso tienen que agarrar de aquí y agarrar otro texto de acá y montarlos y coserlos para hacer un endredón y cubrirse con él. No, y que algunos son tan, déjame medir mis palabras, pero son tan militantes en su argumentación que ellos dicen que lo que nosotros estamos dialogando ahora mismo, nosotros lo que estamos haciendo es creando mitos acerca del dispensacionalismo. Y le llaman así, mitos del dispensacionalismo, como si la historia antes de lo que se conoce hoy como el dispensacionalismo no fuera lo suficientemente suficiente y de gran peso para demostrar que los que están enseñando mitos son ellos, no es lo que la historia teológica comprueba en los últimos 2000 años. Así que no lancen esa acusación de mitología de que nosotros estamos construyendo mitos acerca del dispensacionalismo, porque eso es una falacia, eso no es verdad. Lo que ustedes enseñan es mitología, porque no es lo que exegéticamente y hermenéuticamente se puede sostener de manera bíblica. Y luego la historia de la teología y la historia de la iglesia confirma esta realidad. Entonces, no lancen esa carta de mitología, porque realmente los constructores de mitos son ustedes. El peso de la mitología cae sobre ustedes, no sobre nosotros. Pastor, déjeme señalar algo no es señalar. ah, en un, hace unos años, estuve viendo los videos de R.C. Sproul sobre la santidad de Dios, que dicho sea de paso, se los recomiendo, ¿verdad? A cualquiera, su libro, The Holiness of God, que también está en español. La santidad de Dios es tremendo libro. Pero en un momento dado, viendo esos videos sobre la santidad de Dios, R.C. Sproul comenta que alguien se le acercó y le dijo, no lo voy a citar textual, solo traigo el recuerdo de lo que él expresa en el video, y le decía que le había fascinado, había quedado sumamente marcado, le había tocado la manera de él exponer la santidad de Dios, pero que él tenía problemas con la doctrina de la predestinación o la elección de los santos como él le enseñaba. Y esto fue lo que le dijo R.C. Sproul, de lo que yo recuerdo. Le dice, fíjate, es interesante, hermano, y lo digo por lo que acaba usted de expresar, para que nuestros hermanos escuchen. Le dice, usted cree que yo estoy equivocado y yo creo que usted es el que está equivocado. O sea que ambos partimos de que estamos equivocados. El problema es que en ley de lógica, los dos no podemos estar de acuerdo. O los dos estamos equivocados, porque podríamos estar los dos equivocados, pero los dos no podemos estar bien al mismo tiempo, en el mismo punto, en el mismo lugar. Eso es ley de lógica. Lo que significa que uno de los dos está aseverando, está diciendo, está estableciendo, está creyendo algo que es incorrecto o falso o que no se desprende de la escritura. Usted cree que soy yo y yo creo que es usted. Y aquí viene lo que a mí me impactó muchísimo y le dice, el problema, hermano, escuche bien, le dijo, es que en ese punto pecamos contra Dios. Porque no es cuestión de que estemos representando mal una posición escatológica. Es que estamos haciendo una mala representación de lo que Dios reveló, divinamente inspiró y preservó en la escritura. Estamos cambiando la escritura. O sea, esto es una cuestión seria. Esto no es una cuestión de opiniones. Si lo bajamos opiniones, no vamos a ver el impacto que tiene y la profundidad. Porque imagínense, vivimos en un mar de opiniones. Cada cual pesca lo que le parece y lo que cree. Vivimos en un mundo sincretista donde cada cual toma las ideas que cree y construye su propio sistema de filosofía o religión. Pero el creyente no tiene ese derecho. El creyente, su fe,
tiene que estar basada en la Escritura. Por eso es que cuando Pablo se dirige a los corintios, en el primer capítulo, que hay tanta división, o había divisiones entre ellos y específicamente con relación a los líderes, ¿no? Que si yo soy de Pablo, que si yo soy de Pedro, no, que si yo soy de Apolo, a mí Apolo me parece más contundente. No, nosotros somos de Cristo, los más espirituales. Entonces, Pablo les dice que debían tener una misma mente y un mismo sentir. Y mi pregunta es, ¿cómo podían tener como congregación, como pueblo de Dios, una mente y un mismo sentir? La Escritura responde: si realmente dejamos que la Escritura interprete la Escritura. Si la Biblia no va a ser realmente la fuente de la cual se va a desprender nuestro conocimiento, de la cual vamos a resolver nuestros dilemas y problemas teológicos, vamos a estar divididos, porque la doctrina sí nos va a dividir. Así mismo es. Bueno, pues vamos a continuar entonces con otro de los temas que es una cadena, ¿verdad? De esta conversación. Ya hemos establecido que la argumentación de un rapto pretribulacional, que es lo que comienza esta famosa semana 70, exegéticamente, hermenéuticamente, no se puede sostener. Históricamente tampoco ha sido sostenido ni creído hasta el desarrollo, ¿verdad?, del siglo XIX con las creencias del Con Nelson dispensacionalismo, Darby. Nelson Darby, el premilenialismo, perdón, el pretribulacionismo, el premilenialismo dispensacional, todo este sistema. Pero uno de los temas que va incluido dentro de esa teología futurista es cómo ellos entienden el pasaje de Romanos capítulo 11 y la famosa frase, y todo Israel será salvo. Ellos entienden que las palabras de Pablo se refieren a un periodo futuro, a un periodo en el futuro, porque a veces tienen la arrogancia de afirmar que Pablo tenía una escatología premilenial, dispensacional, pretribulacional, premilenialista, lo que es una afirmación totalmente fuera de lugar. Pero realmente Pablo está enseñando que en un futuro escatológico de 2000 años después de él haber escrito esta carta, habrá tal restauración nacional de Israel donde todos los judíos que estén vivos en este periodo de 7 años reconocerán a Cristo como el Mesías, serán salvos por medio de ese reconocimiento y esa confesión. ¿Es eso lo que realmente está enseñando Romanos capítulo 11? Porque esto es uno de los pilares fundamentales del premilenialismo dispensacional, la creencia de que en un futuro todo Israel será salvo. ¿Qué podemos argumentar o explicar acerca de esa postura? Mire, pastor, ay Dios. Ese pasaje, obviamente, Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, son los tres versículos que no los podemos sacar del contexto, pero son los tres versículos base eh, a los que ellos se aferran, de los que ellos sostienen su postura. Yo con el pastor nominal que posiblemente no tiene instrucción teológica, no ha sido discipulado, no conoce realmente la hermenéutica, el proceso exegético, lo doy pues por una persona que lo que necesita ser instruido y ayudado. Lo que no entiendo son aquellos nuevamente que alegadamente están muy bien preparados y obvian las reglas de interpretación más básicas que existen, y no solamente las reglas de interpretación, sino el uso adecuado del pensamiento. O sea, no son lógicos en lo que hablan. Aprovecho la oportunidad por si alguien en algún momento nos escucha, que una clase que debería tener todo seminario, y no una, varias, es sobre lógica, ley de lógica, razonamiento, porque se contradicen todo el tiempo y no se dan cuenta ni de las contradicciones. Si Romanos 11, 25 al 27 le diéramos el significado que ellos dicen que tiene, que todo Israel en un tiempo futuro va a ser salvo. ¿Por qué? Porque ese todo Israel es el pueblo de Dios completamente como nación. Si usted solo leyera Romanos, que tiene 16 capítulos,
eso ya presentaría una clara contradicción en la carta o la epístola. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 capítulos, Pablo señala que tanto judíos como gentiles o gentiles como judíos participan del mismo problema de pecado y que la solución a ese problema de pecado es la justificación que Dios ofrece y es la misma para ambos. Y hay un solo medio de salvación para ambos, que es Cristo. En el capítulo 2, casi iniciando la carta, Pablo va a decir en los últimos 2 versículos del capítulo 2 que la circuncisión, que es la marca del pueblo de Dios, como ellos lo interpretan, no hace a nadie parte del pueblo de Dios. Voy al capítulo 2 porque voy a presentar una serie de pasajes que contradicen que el pueblo como nación, como sangre o como teniendo ascendencia a Abraham son el pueblo de Dios, porque eso es destruido en todos los primeros capítulos. Y el punto es si eso es lo que es debatido, si ese es el argumento de Pablo, que eso no es correcto, ¿cómo vamos a llegar al capítulo 11 y obviar todo lo que se ha dicho en los primeros 10 capítulos y llegar al capítulo 11 y hacer un salto a lo alto y contradecir todo lo que se ha dicho? Pablo ha dicho en el capítulo 2 que nadie es salvo por tener la circuncisión de la carne, sino que el único que es salvo entre los judíos es el que tiene la circuncisión del corazón. Ya eso está diciendo que hay una clara separación entre el pueblo de Israel, porque aunque todos pudieran tener la circuncisión de la carne como el sello de ser el pueblo de Dios, únicamente para Dios contaban como el verdadero pueblo los que habían recibido la circuncisión del corazón. Fíjese, Romanos 2, ya ahí se acabaría el argumento. No, pero no se acaba ahí. Es que cuando vamos entonces al capítulo 4, nuevamente se establece, cuando se menciona a Abraham como un ejemplo de cómo alcanzamos la justificación o la bienaventuranza de ese hombre a quien Dios no le cuenta sus iniquidades porque es completamente perdonado. Dice una vez más que los únicos que van a ser salvos entre los judíos son aquellos que tienen la fe como Abraham, que no todos los judíos serían justificados. Y dicho sea de paso, sin entrar en los detalles del capítulo 4, Pablo va también a decir que esa justificación no se limitaba al pueblo judío, sino que también los gentiles que creyesen o tuviesen la misma fe de Abraham participarían de la misma justificación. Voy a adelantar por cuestión de tiempo. Vamos a Romanos capítulo 9. ¿Y cómo inicia Romanos capítulo 9? No todos los que descienden de Israel son Israel. Y no solamente establece que no todo el pueblo como nación iba a ser contada como el verdadero Israel de Dios, como se establece en Gálatas capítulo 6, sino que luego dice que la promesa siempre estuvo limitada a aquellos que Dios escogería y presenta a Isaac como tal caso. Y en el contexto lo que está diciendo Pablo es, si por Abraham hubiese sido, Abraham hubiese solicitado o Dios le hubiese dado a Abraham su solicitud, que fue ¿cuál? En un momento particular, dame la bendición por medio de Ismael. Pero Dios le dijo, no, no te va a heredar el hijo de la esclava, sino un hijo que yo te daré. Y Pablo trae el caso de Ismael para volver a decir o volver a constatar que no todos los descendientes de sangre de Abraham, como lo era Ismael, iba a ser contado como hijo. Y dicho sea de paso, eso está totalmente claro en la alegoría de Gálatas capítulo 4, cuando se presentan estas dos mujeres y estos dos hijos sobre la misma nación de Israel, diciendo uno representa a los esclavos o a los esclavos en su pecado, aquellos que no serían salvos de Israel, y Isaac representa a todos aquellos dentro de Israel que serían salvos, hablando de una Jerusalén terrenal y de una Jerusalén espiritual. Y no solo ello, sino que Pablo da un tercer argumento para demostrarlo. Y dice, mírenlo en el caso luego de los dos hijos de Isaac. Isaac es uno de los patriarcas, le nacen dos hijos gemelos y Dios decide que Esaú no va a participar del pacto porque Isaac amé, perdón, ahorita mencioné en el caso de ahora Isaac, le nace Esaú y Jacob, debo decir, y Dios le dice, ¿sabes qué? No, mi pacto se va a ir por Jacob.
Esaú no va a ser parte del pacto. Entonces, Pablo viene presentando con toda claridad todo el tiempo que no todos dentro de Israel serían salvos. De hecho, adelanto al capítulo 10. ¿Qué hace en el capítulo 10? En el capítulo 10, si ustedes miran los que usan los famosos pasajes para evangelismo, y no están mal, no es que no los usen, de que aquellos que confiesan con su boca, bla, 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 si continúan el contexto de esa narración, Pablo va a traer argumento y cómo es posible si la salvación está tan cercana a que alguien pueda confesar con su boca lo que ha ocurrido en su corazón para salvación y que los judíos no han oído, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, ellos han oído, dice que, y cita Isaías 53:1 para establecer que el Antiguo Testamento presentaría que no todo Israel creería. Yo dudo que hay un pastor que pueda decir que Israel, y los hay, pero que se atreve a decir públicamente que Israel o los descendientes de ese pueblo, sin creer en Cristo, pueden ser salvos. De hecho, Que hay quienes lo dicen y lo afirman. sí, afirma en el día de hoy que el Israel étnico que vive hoy, tanto dentro de Israel, el territorio, como fuera de Israel, dicen que ellos son pueblo de Dios independientemente de que crean o no crean en Cristo como el Mesías prometido. Eso lo dicen predicadores y pastores evangélicos en nuestras iglesias hispanas evangélicas. Sí, porque ellos entienden que ellos están aferrados, que ellos tienen un pacto diferente, es el pacto abrámico. Entonces el nuevo pacto no tiene nada que ver con ellos cuando le conviene, pero luego dicen, no, el nuevo pacto sí es importante porque el nuevo pacto en la semana de la tribulación es que Dios los va a salvar. Pero ven acá, el nuevo pacto no es de la iglesia. O sea, cuando les conviene es un pasito para adelante y un pasito para atrás. Debemos ser consistentes. Pablo viene demostrando todo el tiempo a través de la carta a los romanos que única y exclusivamente Dios tiene un pueblo. Ese pueblo sería salvo en el Mesías, que la única manera de recibir esa gracia es por medio de la fe, como se establece en Efesios 2:8-10, y que esa gracia sería recibida única y exclusivamente por aquellos que él escogió. De hecho, Pablo dice con toda claridad que habrían réprobos dentro de Israel. No está hablando de los gentiles, estoy hablando en la propia carta a los romanos. Habla de los vasos de destrucción. Y cuando está hablando de los vasos de misericordia y vasos de destrucción, está hablando de los judíos. Y cuando habla de los vasos de misericordia, luego dice que esos vasos de misericordia no serían solo de los judíos, sino también que Dios introduciría o abría en esos vasos de misericordia gentiles, porque luego se dirige a los gentiles. Entonces, ¿cómo es posible que todo el tiempo Pablo venga estableciendo que a nadie debía sorprenderle en el primer siglo que no todo Israel como nación respondiera, porque no todos fueron elegidos, porque Dios siempre se ha reservado un remanente como en el tiempo de Elías y que los demás se perderían en su pecado, en su ignorancia, como establece Romanos 1:18 en adelante, que el hombre que se aparta y vive en su pecado y no responde, Dios lo entrega una mente reprobada. ¿Cómo luego damos un salto a lo alto en Romanos capítulo 11 y llegamos a interpretar versículos 25 al 27 como que todavía existe una futura esperanza de Israel? Y voy a entrar en el texto, pero lo hemos mencionado en otro programa, solo por mencionar un solo capítulo o dos capítulos en Zacarías. Zacarías capítulo 13 específicamente y el 14 establecen que cuando ese momento llegara, que ellos mismos dicen que ocurre en esa tribulación, el tiempo de la ira de Jacob, 2/3 de Israel va a morir. Así está establecido en Zacarías, como ellos lo interpretan, capítulo 13 al 14. La pregunta, para que vean por qué digo que falta ley para usar el cocote, la mente, la cabeza. Nos las dieron no solo para peinarnos, ponernos tinte, hacernos un estilo de pelo, de peinado, para pensar si 2/3 o sea, de 3, 2 mueren. Si de 3, 2 mueren, queda uno y es una representación. ¿Cómo van a decir que todo Israel se va a salvar? Por amor a Dios, sean consistentes. En todo caso, lo que podrían afirmar es
que cuando sucede ese momento y el anticristo se revele, si va a matar, porque se tiene que cumplir el periodo de la ira de Jacob, como está escrito y ellos mismos establecen, a menos que ellos digan que en ese periodo hay ira, pero ningún israelita muere o judío muere, lo que es falso. Entonces, si muchos van a morir y son pocos los que van a creer, todo Israel como nación no puede ser salvo. Tengo que también afirmar que dentro del contexto y de esta promesa, tal como ellos la interpretan, también tienen que señalar o categorizar o decir que cuando se refiere a que todo Israel va a ser salvo, es todo Israel en ese momento en particular, porque tampoco pueden llevarlo a toda la historia de la humanidad y decir que desde Abraham, cada uno de los hijos de Abraham fueron salvos, porque eso es otra contradicción con la escritura. En todo caso, tendrían que decir que llegado el momento del tiempo de la ira de Jacob, la gran tribulación, en esa última semana de Daniel, Dios va a salvar a todos los judíos que estén en ese periodo particular, Oye, pero no podrían colocar a la totalidad. importante, antes de entrar al texto, y es que cuando nosotros hablamos de la ira de Jacob, cuando hablamos de las 70 semanas, o sea, de la semana 70, cuando hablamos de la gran tribulación, nosotros estamos partiendo del hecho hermenéutico, exegético, histórico, que esto ya sucedió, ¿ok? Y que cuando Pablo escribe estas palabras en Romanos capítulo 9, 10 y 11, todavía no ha sucedido esos eventos conocidos como la ira de Jacob, la gran tribulación, la semana, el cumplimiento final de la semana 70, porque Romano fue escrito antes del 70 después de Cristo. Así que traigo esa aclaración para no confundir tal vez un poco a nuestra audiencia y que entiendan de dónde nosotros estamos partiendo cuando Pablo hace esa expresión en Romanos capítulo 11 de que todo Israel será salvo, entendiendo que esa frase todo Israel será salvo es el Israel verdadero, el Israel que ha creído, que está compuesto tanto de judíos como gentiles y que no depende de una circuncisión. A eso nos estamos refiriendo. Pastor, voy a entrar directamente a la explicación de Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Voy a tratar de limitarme en lo que voy a decir, pero el contexto, uno de los contextos que son fundamentales para entender lo que está sucediendo es Deuteronomio capítulo 32. ¿Por qué Deuteronomio capítulo 32? Porque lo que está sucediendo le había sido revelado, profetizado con toda claridad a Moisés. De hecho, si usted tiene una Biblia de estudio, para que usted vea, yo tengo mi Biblia, si usted tiene una Biblia de estudio, mi Biblia no es una Biblia de estudio, es una Biblia normal, pero si usted tiene su Biblia, en el capítulo 10, en el versículo 19, usted puede ver que Pablo está citando Deuteronomios 32, 21. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Está citando Deuteronomios 32, 29. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Pablo es que ese endurecimiento de Israel del que él va a estar hablando había sido profetizado por Moisés. Cuando entramos al capítulo 11, ya casi antes de entrar a los versículos a considerar, nuevamente en Romanos 11, 11 se toca Deuteronomio 32, 21. En el versículo 13, 11, 13, vuelve a hacer alusión a provocarlos a celo, que es Deuteronomio 32, 21. O sea, ese es el contexto de ese momento. ¿Dónde sucede ese celo? Ese celo va a suceder cuando llegase el Mesías, que en Deuteronomio 32 es la roca, que es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, y esa roca no es Pedro, esa roca en Deuteronomio 32 es Jehová, es Dios, es Cristo. Sería rechazado y Dios vendría a juicio contra ese pueblo de Israel. Sin embargo, no da todos los detalles de lo que va a suceder, pero dice que Dios entonces, ya que ellos le habían provocado a ira, a celos, Él también los provocaría a ira o a celos. ¿Y con quién o con quiénes los iba a provocar a celos? Con los gentiles, con naciones, con pueblos, con personas que no formaban parte del Israel en términos étnico, de sangre, de ascendencia a
Abraham. Pero Deuteronomio 32, aunque habla del juicio que iba a ocurrir, y es el juicio de la venida del Hijo del Hombre, es el juicio de la destrucción del templo, como bien dijo que ya ocurrió, no daba los detalles específicos, solo decía que un remanente, una parte del pueblo, respondería. Y lo que Pablo está diciendo está tratando con la mente de a los que les escribe, a sus destinatarios, que claramente piensan, o hay un grupo gentil que cree que Dios ha desechado totalmente Israel, que es lo que se llama la teología de reemplazo. O sea que ese rechazo a Israel provoca que Dios total y completamente deseche al pueblo como nación, y ellos justifican esa teología de reemplazo, por ejemplo, con Mateo capítulo 21, diciendo que él le arrendaría la viña a otros labradores, y esa es la interpretación que le dan. Entonces esa nueva viña viene a ser un pueblo nuevo, y ese pueblo es la iglesia, y no hay una transición de cumplimiento de lo dicho y que ese nuevo pueblo sea el cumplimiento, sino que separan realmente. Israel fue rechazado y Dios ahora tiene unos nuevos arrendadores. Entonces, lo que Pablo está describiendo es: Dios no ha desechado a ese pueblo, él no ha terminado con Israel, se están cumpliendo las profecías, por eso ven su dureza, por eso los gentiles están viniendo a salvación. Los gentiles, dijimos en el próximo programa, el programa pasado, no hubiesen podido responder, no hubiesen podido venir a salvación si no se hubiese cumplido la promesa, porque el Mesías tenía que venir, el pueblo tenía que rechazarlo, para que entonces Dios los provocara a celos con los gentiles. Si los gentiles ya forman parte de la iglesia, es porque la profecía ni eso entienden, tuvo que haber tenido un cumplimiento. Y lo que Pablo está diciendo, todavía antes de que llegue el momento del juicio, antes de que finalice lo que él le llama la plenitud de los gentiles, ese periodo que viene de Daniel de dominio, donde el pueblo de Israel estaría dominado por 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Daniel 7 dice que en los días del 4º imperio es que el Mesías vendría en juicio, el Hijo del Hombre. Y lo que se nos está diciendo es que antes que ese hijo de hombre que vendría en juicio, porque había recibido el reino del Padre, Dios salvaría ese remanente profetizado. Y Pablo se coloca como parte de ese remanente. Dice: Dios no ha rechazado a Israel. Yo soy parte de ese remanente, no de todo Israel, porque ya él ha establecido que no todo Israel será salvo, pero del Israel que Dios separó, de esos judíos que vendrían a salvación como Abraham, siendo consistentes con la carta. Yo soy uno. Yo puedo dar testimonio que Dios no nos ha desechado a todos, porque los que antes conoció, y cuando dice los que antes conoció, iniciando Romanos 11, está hablando de la predestinación, de esa presciencia con la que Dios prevé la caída, y él escoge un pueblo para sí, y dentro de ese pueblo estarían nuevamente judíos y gentiles que vendrían a salvación sin haber mérito ninguno, porque en esa presciencia lo único que Dios puede ver sería el pecado, como se establece en Romanos 5:12. No puede ver la fe de nadie. Lo único que iba a ver era que por causa de un pecado entraría la muerte, y la muerte pasaría a todos los hombres, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que aprovecho como coyuntura que esa presciencia no puede implicar que Dios iba a ver los que iban a creer, porque lo único que Dios vio fue la caída de toda la humanidad. Pero viendo la caída de toda la humanidad en Adán, decide salvar un pueblo. Y Pablo dice: dentro de ese pueblo y dentro de la nación de Israel, yo soy uno de esos que han sido llamados. Y antes de que ocurra el juicio, porque la plenitud de los gentiles en Daniel termina con el juicio de la abominación desoladora, Dios salvaría al restante de esos judíos que serían salvos antes del juicio. Y aunque para efectos de la carta a los romanos, cuando Pablo escribe, está escribiendo, y no lo niego, todavía hacia un futuro, pero no era un futuro inmediato, no era un futuro con un gap o un espacio o un término que todavía faltarían 2000 años o sabrá cuánto para que se cumpla. Si se fijan, y doy este último detalle, hay algo que ustedes no han explicado y la mayoría no explica, y es porque en el versículo 27 dice
que el pacto no se había cumplido y ustedes lo usan muchísimo para decir, ve que ese pacto no puede ser el nuevo pacto. Es el pacto en términos de ese pacto con los judíos, porque ahí dice que Dios le va a perdonar sus pecados y ese perdonar sus pecados sigue estando hacia un futuro. Claro está citando Jeremías capítulo 31, la doctrina del nuevo pacto. Y esa doctrina del nuevo pacto está ejemplificada nuevamente en el momento en que Dios vendría a juicio, según Ezequiel capítulo 37, el valle de huesos secos, pero antes del juicio Dios resucitaría, en otras palabras, obraría salvación para que un pueblo se levantase. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ese pueblo, cuando llegue el momento del juicio, todavía hay judíos que van a responder. No han respondido, pero van a responder. Dios no los ha desechado. Y no puede hablar de que Dios se va a volver a retornar a Israel y se va a llevar a los gentiles, porque ni eso está. Aquí no se habla. De hecho, todo lo contrario. Este es el capítulo que se afirma que Cristo es el olivo, él es la vid verdadera y nosotros somos o pámpanos o somos rama de esa vid verdadera, sean judíos gentiles en uno, que termino, es el cumplimiento también de Ezequiel capítulo 37, porque luego de la visión del Valle de los Huesos Secos, lo primero que Dios le dice al profeta Ezequiel es: ve y busca dos varas. Una se llama vara de Efraín, o representa al pueblo del norte, y otra se llama vara de Judá y representa al pueblo del sur. Y camina con esas dos varas, y cuando el pueblo te pregunte por qué andas con dos varas, le vas a decir que es que yo voy a juntar y voy a hacer en un solo palo, va a ser una sola nación con un solo rey, que es el hijo prometido de David, que en Mateo 1:1 es Cristo. O sea, todo tuvo cumplimiento en Cristo. Romanos 11:25 al 27 no está hablando de una salvación futura de todo el pueblo de Israel, porque sería, para empezar, una contradicción con los capítulos previos y aún con el propio capítulo 11. Y en segundo lugar, ¿dónde acontece esta resurrección? ¿Dónde acontece el cumplimiento de esta intervención? En el año 70 o cercano al año 70, cuando llegara el periodo de juicio, ese día no negamos que iba a haber un tiempo de la gran ira de Jacob, pero esa gran ira de Jacob no está en una semana que está volando como la alfombra de Aladino. Eso se cumplió, no negamos ese periodo, pero ese periodo tuvo cumplimiento con toda claridad en el primer siglo. Y cito un solo versículo, que es, yo no sé si ellos no se han percatado, pero por eso algunos sacan Lucas, toman la parte de Lucas, o sea, Mateo 24 va con Lucas 21. ¿Y por qué Lucas 21 es tan importante? Y aquí finalizo y le escucho, pastor, o si quiere comentar algo, porque miren dónde sucede la destrucción de Jerusalén y con qué está asociada. En Lucas capítulo 21, voy a leer desde el versículo 21 para tomar el contexto, y dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Esos días de retribución es el día de venganza. Ese día de venganza es Deuteronomio 32. Es la base de lo que Pablo está hablando en Romanos 10 y 11. Lo pueden ver posteriormente. Está específicamente en ese capítulo 32 de Deuteronomio. Y continúa diciendo: para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, no ira sobre el mundo, ira sobre este pueblo, porque era el juicio contra la ciudad de Jerusalén. Y el 24 todavía lo afirma con mayor claridad: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Si es el fin del mundo, ¿a quién van a llevar cautivo? O sea, es el fin del mundo. Mateo 24 describe el fin del mundo. Y le pregunto,
¿Cómo puede ser el fin del mundo? La tierra va a explotar porque las nubes, y usted lo interpreta que es el fin del mundo, que de hecho si es así, ya han habido varios fines del mundo desde el Antiguo Testamento, pero el mundo nunca se ha acabado. Pero ¿cómo si este es el fin del mundo? Porque aquí sí que es el fin del mundo. ¿Cómo es posible que algunos pasen a ser esclavos de otras naciones? Pero es que ya no existen naciones. Es el fin del mundo. ¿Ven por qué hablo? Y lo digo con respeto. ¿Por qué digo que hace falta una ley de lógica, de no contradicción, de razonamiento crítico, de pensar lo que estamos diciendo, de no argumentar bajo el sistema nervioso, bajo la emoción? Nuestra fe es una fe inteligente, porque parte de la sabiduría de Dios. O sea, es poderosa la palabra. Pablo dice a los primeros, no confundan. Pablo dice a los hermanos en Corinto, nosotros aquí, yo no vengo a hablar de filosofías griegas o las que sean, pero la escritura encierra la sabiduría de Dios. Entonces necesitamos ir a la escritura. Jerusalén será hollada por los gentiles. Por eso es que el versículo 25 habla de la plenitud de los gentiles, porque sería el momento en que culminaría esa plenitud en términos del juicio que vendría y donde el pueblo que sería levantado por causa del nuevo pacto y de la obra de Jesucristo jamás y nunca podría ser un pueblo que pudiese ser acondicionado, marginado o limitado a un periodo de espacio. ¿Por qué? Porque ya se había profetizado que las estacas había que alargarlas, donde ya la ciudad no tendría muros, proféticamente hablando. No hay ningún imperio que pueda realmente contener el cristianismo, porque el cristianismo estaría no concentrado en un pueblo, en una tierra santa, no restringido a una adoración en un templo que cualquiera pudiese limitar su entrada o parar los sacrificios, sino simple y sencillamente ahora cada creyente, como se establece en Romanos capítulo 12, versículo 1, es templo de salvación y su vida es presentada como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Y eso quién lo para? No hay un Antíoco Epífanes IV que pueda parar ese nuevo templo. No existe un Nerón que pueda parar eso. Ese es el tiempo del cumplimiento, es en el primer siglo. Así que la plenitud de los gentiles no es un periodo de 2000 años o más, donde el argumento premilenial dispensacional es que estamos en la plenitud de los gentiles y hasta que todos los gentiles predestinados sean salvos, entonces es que comenzará la semana ¿Sí? 70 de Daniel, que es básicamente la conclusión lógica, escatológica que ellos argumentan en su sistema dispensacional. Bueno, nosotros pudiéramos dedicar 3 videos solamente a este tema del rapto pretribulacional de Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Creo que lo que hemos dialogado, creo que le va a dar la oportunidad a muchos de mis hermanos eh, a realmente considerar lo que están creyendo y por qué están creyendo lo que están creyendo. Y esto nos lleva entonces al tercer punto con el que queremos concluir este conversatorio hoy. Vamos a ver si el tiempo nos da para hablar todo lo que tenemos que hablar, pero siguiendo la cadena de eventos, ¿verdad? El rapto pretribulacional, eso da inicio a las 70 semanas de Daniel, la famosa gran tribulación, que se han hecho hasta canciones de esa escatología, esa famosa canción de Marino, que todo el mundo la conoce en Latinoamérica, lo cual es un canto totalmente errado y antibíblico, pero como mucha gente aprende mala teología de las canciones, pues esta canción de Marino lo que ha hecho ha sido perpetuar el error escatológico en la mayoría de Latinoamérica a través de esa famosa canción de la Gran Tribulación. Pero esto nos lleva entonces ahora al tema, otro de los pilares fundamentales del sistema premilenial dispensacional, y es el tema del reino milenial, literal aquí en la tierra, que surge como consecuencia de la segunda venida de Cristo al final de esa semana 70 de Daniel, de ese periodo de 7 años de gran tribulación. Queremos abordar el tema
del reino milenial literal, de acuerdo al premilenialismo dispensacional. Realmente eso es lo que progresivamente se enseña en la escritura, se sostiene teológicamente, cristológicamente, se puede sostener esa postura. ¿Cuáles serían algunas de las implicaciones negativas de esa postura teológica de un reino literal milenial aquí en la tierra, luego de ese famoso periodo de 7 años de gran tribulación? ¿Qué podemos abundar acerca de ese tema? Mire, pastor, en el Nuevo Testamento tenemos que reconocer que el único pasaje que habla o que utiliza ese lenguaje del periodo milenial se halla en Apocalipsis. Con toda claridad, el capítulo 20 es el capítulo clave. Yo creo que si somos honestos, cada sistema interpretativo escatológico o los lentes con los que nos acercamos a estos libros para interpretarlos o hallar su significado, parten de una situación que tenemos con el Antiguo Testamento, y es que los eventos que sucederían o que vendrían o que guardaban relación con la venida del Mesías no fueron establecidos en el Antiguo Testamento eh, paso a paso cómo sucederían, si sería un día, si sería una prolongación de día, si una parte se completaría con relación a su primera venida, si los otros entrarían en la segunda venida. Esa parte de primera venida, segunda venida, aunque yo sé que algunos buscan dividirlas y ver dónde están y aún afirmar como que el Antiguo Testamento con claridad señala la primera venida y la segunda venida, seamos honestos y no estemos inventando. La realidad es que no. El Antiguo Testamento presenta todos los acontecimientos con relación a la obra de Cristo como sucediendo cuando Él venga. Y eso es un problema que tenemos. Es en el Nuevo Testamento, es en la revelación progresiva, es posteriormente en el Nuevo Testamento que ahora se nos arroja luz de que esos acontecimientos nuevamente asociados a la venida y al ministerio del Mesías no ocurrirían todos en un solo día, ni tampoco estarían todos asociados a su primera venida. Y eso un gran sector de la iglesia no tiene problema, porque el cristianismo, si no lo viera de esa manera, tendría problema, porque es un señalamiento que hacen los judíos. Por eso ellos no creen que Jesús, entre otras razones, que Jesús es el Mesías, porque se tenían, según ellos, el Antiguo Testamento demanda que todos los acontecimientos tal y como fueron narrados se cumplieran. Ellos no ven una primera venida y una segunda venida. Ellos establecen que eso es un invento, eso es una creación de la iglesia para justificar por qué Jesús no cumplió todas las cosas. Claro, para la iglesia cristiana en términos generales eso no presenta ninguna dificultad porque el Nuevo Testamento lo enseña, sí, pero ellos no consideran el Nuevo Testamento como parte de esa revelación. El punto es que estamos tratando un tema que reconocemos que, aunque no es un tema de dominio fácil, que debemos ser cautelosos, no es menos cierto que es un tema que sí podemos llegar a ciertas conclusiones claras y evidentes. El milenio solo puede ser colocado o antes de la segunda venida o después. En términos prácticos, sé que hay diferentes posiciones por si alguien está escuchando y piense que somos ignorantes, pero en términos prácticos, solo el milenio puede ser colocado antes de la venida de Jesucristo o después de la venida de Jesucristo, o es postmilenial o premilenial. La razón, por dar un ejemplo de por qué el amilenialista, que es también postmilenial, en el sentido de que coloca el milenio antes de la segunda venida, la razón por la que la milenial se llama milenial o lo han etiquetado como amilenial es por cómo entiende que se cumple ese periodo, cuánto tiempo dura, qué se realiza, o sea, cuál es el propósito de ese periodo milenial. Es por unas particularidades que separan un grupo de otro, pero el milenio, una vez más, o se coloca antes de la segunda venida o después. Obviamente,
el rapto secreto coloca el milenio posterior a la segunda venida de Jesucristo, lo que crea muchos problemas. Primero, porque la escritura no se desprende, sino porque quedaríamos, y voy a mencionar solo algunos, tendríamos un rey que según el libro de los Hechos, el apóstol Pedro menciona que se ha sentado para reinar como cumplimiento del Salmo 110, el salmo mesiánico más importante en el Nuevo Testamento. De hecho, he citado o hay al menos 9 alusiones o citas al Salmo 110 solo en la carta o la epístola a los Efesios, porque él es quien viene a reinar. Quien viene a reinar es quien cumple el nuevo pacto. Entonces tendríamos un rey sin reino. O sea, Jesús ha cumplido su obra mesiánica. Mire, pastor, es que hay cosas que uno no entiende. Si usted ve esa iglesia pentecostal o esa iglesia histórica que cree esto y les pregunta desde el púlpito, hermanos, Cristo es el rey. Amén, amén. ¿Y por qué no tiene reino? ¿Qué reino rige el rey? O sea, es un rey sin reino. O sea, es rey, pero no está reinando, porque él va a reinar. Él no puede reinar hasta después de la segunda venida. O sea, mire lo que están haciendo para que entiendan. No, disculpen que le interrumpa, y Sí, no hay problema. cantan cánticos como Cristo sentado en su trono ya está. Bueno, pues ¿está o no está? ¿Tiene o no tiene? Pastor, no lo hacemos a son de burla. Yo le pido perdón a la audiencia y si Dios estoy haciendo algo, porque yo reconozco que a veces en mi enojo y en no entender las cosas puedo ser sarcástico y mi esposa me corrige y no es mi intención. O sea, con toda honestidad, yo quisiera poder, si alguien gusta, le doy mi email, mi teléfono y de manera en uno a uno hablamos. No tiene que estar de acuerdo, yo le explico y al menos escuche y considere. Tenemos un rey sin reino, lo cual es una súper contradicción en toda la escritura. Tenemos el problema de que las escrituras afirman que Cristo cumplió las profecías. Esta doctrina dice que Cristo no cumple o le falta, hay algo, aunque él murió, lo que se afirma, él murió, pero todavía tiene que completar esa última periodo, todavía tiene que luchar con el diablo y proteger al pueblo en esa última batalla. O sea, hace de la muerte en la cruz no una obra acabada y terminada, sino como una obra inconclusa que todavía requiere de unos eventos para que entonces pueda iniciar el periodo milenial. Mire, hermano, eso no le enseña la escritura. No es lo mismo, escuchen bien, no es lo mismo que en la cruz Cristo haya cumplido, como él mismo dijo, porque fueron sus palabras, menos que usted las quiera contradecir, consumado es. Tetelestai, acabada es la obra. ¿Cómo es posible que él mismo afirma, acabada es la obra? Y usted se atreva a aseverar que él no la ha acabado porque él la va a acabar cuando venga cerca de la segunda venida o en la segunda venida para poder establecer el reino milenial. Peor aún, ¿qué propósito cumple un milenio luego de la segunda venida? Mire, pastor, aquí lo mismo, y no es a burla. Si en muchas de estas iglesias usted le pregunta a los hermanos, ¿hay posibilidad de salvación luego de la segunda venida? Van a decir que no, que la segunda venida es el final. Sin embargo, en su esquema escatológico, el fin no es la segunda venida. De hecho, la segunda venida es solo el final del eón o el final de una era. Esa era en el 70, pero ellos lo traspolan o lo llevan hacia allá para dar paso al periodo milenial. De hecho, hablaba con una persona que mencioné y me decía que es que mire el lenguaje de Mateo, ahí dice que cuando se oscurezca aquello y lo otro es el fin del mundo y los apóstoles le estaban preguntando a Jesús 3 preguntas y le preguntaron del fin del mundo y le digo, mire, con todo respeto, yo no sé si usted entienda qué creen los judíos, porque a veces hablamos de cosas o queremos darnos de que conocemos cosas que no es, que afirmamos algo que escuchamos, pero no hemos estudiado. Usted sabe que los judíos no esperaban el fin del mundo. ¿Cómo usted dice que le preguntaron acerca del fin del mundo cuando ellos no esperaban el fin del mundo? Y me dijo, ¿cómo que no esperaban el fin del mundo? No, no lo esperaban, porque el fin de la era, como está
en el concepto pretribulacional, premilenialista, daría paso al milenio. El fin del mundo o el fin que trae el estado eterno en ese esquema sucede al final del milenio. Que dicho sea de paso, cuando usted los oye hablar, muchas personas que hasta representan mal su propio sistema escatológico colocan Armagedón y Gog y Magog como si fueran una misma batalla. Y en su esquema, si ustedes lo miran por amor a Dios, miren lo que ustedes mismos dicen creer. Armagedón es la batalla que ocurre con la destrucción de Jerusalén, que según ustedes no ocurrió en el 70, ocurre luego de los 3 años y medio en la tribulación, y la batalla de Gog y Magog, que trae el fin del mundo o el cierre hacia el estado eterno, ocurre al final del milenio. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué propósito puede cumplir si luego de la segunda venida no hay salvación? Porque la Biblia solo habla del tiempo presente y el tiempo venidero. Después del tiempo presente, lo que surge es el estado eterno. Pero ellos tienen en el milenio unos a unos en un estado eterno, en el sentido de que ya tienen cuerpos glorificados, mientras otros siguen naciendo todavía con cuerpos que no han sido glorificados. O sea, usted tiene un periodo de 1000 años donde tiene personas en la tierra que son eternas y otras no eternas, donde se vuelve a establecer un templo que nada se habla ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento menos, que es donde más claro debería estar cuándo se va a construir ese templo y las razones. Y encima de eso, el propósito de ese templo es llevar a cabo sacrificios que no perdonan nuestros pecados y que eran sombra de lo que había de ocurrir, que es un menosprecio a la obra de Cristo. Y digo un menosprecio porque ese es el lenguaje de Hebreos. El contexto es el mismo, a ellos se les puede, mire lo que voy a decir, el contexto es el mismo. Si el autor de Hebreos, que es Dios mismo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los judíos en el primer siglo, luego de la muerte de Cristo, que poner su mirada en el templo, que tratar de recordar o pensar en las cosas que se hacían en el templo, era un menosprecio a la obra de Cristo, no es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es un menosprecio, es ignorancia a la obra de Cristo. Entonces, todavía es peor y podemos seguir aquí horas. Y sé que el tiempo tenemos que ir acortando. Entonces, tienes otro periodo de salvación. Porque se puede salvar uno en este momento, nos podemos salvar que no ha ocurrido el rapto, o sea, no se ha empezado esa última semana, podemos ser salvos ahora, pero si eso pasara en la inmediación de estos días o años y estamos vivos, podríamos ser salvos todavía dentro de la tribulación. Pero no se preocupe, si por alguna razón, como son solo 7 años y usted no es muy mayor, todavía tiene un tercer espacio para salvarse dentro del periodo milenial. Mire, hermanos, con toda honestidad, esto es un espagueti teológico que ustedes lo han comprado y que no hay salsa ni queso que mezcle con eso. No, y que hay un solo argumento. Si pudiéramos identificar un solo argumento, aquí hay muchos, pero si hay un solo argumento que destruye ese sistema escatológico, está de manera irónica en Primera de Corintios capítulo 15, que es uno de los pasajes que ellos utilizan para justificar esta división de eventos y de argumentar un posible reino milenial en un futuro, partiendo de Primera de Corintios capítulo 15, donde Pablo está hablando acerca del tema de la resurrección por un problema que había en la iglesia de Corintio, que habían algunos negando la resurrección. Pero Pablo establece de una manera bien clara que en la manifestación de la venida de Jesús, y obviamente todos entendemos que ese pasaje de Primera de Corintios capítulo 15 está haciendo una alusión a la segunda venida de Jesucristo. Ahí estamos de acuerdo, premileniales dispensacionales, premileniales históricos, posmilenialistas y amilenialistas, estamos de acuerdo en que Primera de Corintios 15 está hablando de ese evento de la segunda venida de Jesucristo. Pero ahí Pablo establece bien claro que hay dos cosas que suceden como consecuencia de esa venida de Jesucristo en Primera de Corintios 15, y es los dos enemigos postreros que son Claro. destruidos, que son el pecado y la muerte. Obviamente el pecado es lo que trae a luz la muerte. Entonces, si esos dos enemigos son destruidos en la segunda venida de Cristo,
¿cómo es posible que tú continúes teniendo pecado y muerte después de la segunda venida de Cristo en un periodo literal de 1000 años? Es, mis hermanos, ilógico, es incongruente, es inclusive inconsistente y raya en la herejía, mis hermanos, porque es Totalmente poner de en duda y acuerdo, tirar por el piso la cristología. totalmente de Es acuerdo. una De de las hecho, dos. no es consistente con Apocalipsis 21, porque Apocalipsis 21 claramente dice que luego del periodo milenial ya no hay muerte, ya no hay pecado. Entonces, lo que usted está afirmando está en el propio libro de Apocalipsis, al cual ellos también se agarran y dicen que lo entienden y que, o sea, yo de verdad trato con todo respeto de entender a nuestros hermanos. La mayoría, yo sé que no lo van a aceptar porque si algo, en estos días hablaba con mi esposa y le decía que una de las cosas que yo le pido a Dios al verla en otros, porque es fácil criticar lo que uno ve en otros, pero posiblemente en nosotros en un momento estado es el orgullo. O sea, nuestra prepotencia, nuestra arrogancia como pastores, queremos, o sea, queremos tratar de presentar que no lo sabemos todo, que no nos equivocamos. Nosotros tenemos discípulos, pero nosotros no somos discípulos. Mire, hermano, yo soy discípulo y seguiré siendo discípulo. Ayer hablaba con alguien, miren, en la parte posterior, y no lo digo, mira, todos cuadros que ven acá son diferentes títulos, diferentes seminarios. Yo he pasado por 5 seminarios, 5 seminarios. Ninguno de ellos me hace que yo haya terminado mi proceso discipulado. Yo sigo siendo obra que no ha sido pulida, acabada completamente. Filipenses 1:6 se sigue cumpliendo en mí, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra la perfeccionará, porque no estamos. Entonces, no seamos arrogantes. Si hay un tema que usted no lo ha estudiado, lo entendemos, pastor, nosotros predicamos lo mismo. Pero cuando lo que hacemos es que cuando nos dimos el tiempo, la tarea de sacar un tiempo para estudiar el tema, que ustedes no lo van a hacer hasta que no reconozcan la importancia del tema, porque mientras sigan jugando con que este tema es secundario, para dejarlo a un lado, para no estudiarlo, para justificar su vagancia, su irresponsabilidad, porque debemos predicar todo el consejo de Dios, porque esa es la razón. Justificar, bueno, yo no tengo que ser un ducho ni entendido, ni procurar mucho de esto, porque estos son eventos que están en un futuro, nadie sabe, pues ¿por qué dedicarle tanto tiempo? Mejor le dedico mi tiempo a otras cosas. No, observe toda esta grabación y vea cómo esos eventos escatológicos están amarrados de todo el andamiaje teológico, desde el decreto eterno, en todo. ¿Cómo es posible que digamos que la escatología, por ser el último tema que se cubre en la doctrina o en la teología sistemática, sea el último tema? O sea, se constituya como el último punto y entendiéndose como que eso no es importante. Eso está en lo último, porque en la teología sistemática se trata de poner un sistema de inicio al fin, no porque sea el último punto o lo menos importante teológicamente hablando. Y a mí me parece que algunos le han dado atribuido a la escatología al verlo como el último punto, como si fuera lo menos importante, hasta que ustedes no reconozcan que esto no es secundario, que es medular, que es importante, que si ustedes miran el mundo académico, y yo lo he expresado en múltiples programas, el mundo académico, la crítica clara, directa, como suelo llamarle, el talón de Aquiles para ellos, la debilidad del cristianismo está en la escatología, en que Jesús hizo unas aseveraciones que nunca cumplió. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos apología para el homosexualismo, apología para aquello, para lo otro? Pero ¿cuántos apologetas conoce usted que toquen el tema de la escatología? Ellos todos lo saben, ellos tienen respuesta a todo. Pero este es el tema ausente, casi puedo decir sin temor a equivocarme, completamente en los llamados apologetas. Así es. Bueno, hermano, el tiempo avanzado. Hasta que Cristo venga en su segunda venida, tenemos oportunidad de poder seguir grabando más conversatorios acerca de este tema, pero espero que estos 3 temas que hemos explicado en esta ocasión
pues sirvan, ¿verdad? Para traer un poco más de claridad en cuanto a estos asuntos. Así que nuevamente, hermano Gilberto, sé que es mucho más que pudiéramos eh, eh, comentar. Hay algunos libros que yo les recomendaría a algunos de nuestros hermanos en la fe, partiendo de la premisa que no queremos utilizar la falacia de autoridad, pero si Claro, usted claro, quiere claro. leer un poco más y estudiar un poco más y encontrar realmente la evidencia bíblica de estos temas, yo le puedo recomendar algunos de los libros que ha escrito el hermano Gilberto Rufat. Uno se llama La mitología del rapto secreto, una confrontación al dispensacionalismo pretribulacionista. Este libro usted lo puede encontrar de manera digital o impresa en Amazon. Busca La mitología del rapto secreto, Gilberto Miguel Rufat, ahí usted lo puede encontrar. Y otro muy bueno, pequeño librito, pero muy bueno, es acerca del milenio, es antes o después de la segunda venida. También les recomendamos ese libro. Pero si usted va a Amazon y pone Gilberto Miguel Rufat, ahí usted va a encontrar todo el catálogo de los diferentes libros escatológicos que el hermano Gilberto ha escrito. Se los recomendamos como una fuente secundaria, aunque siempre entendemos que la fuente primaria siempre La tiene que escritura. ser la escritura. Así que, Pastor Rufat, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este tercer conversatorio acerca de Hablemos de Escatología, y esperamos tal vez en las próximas semanas poder continuar un poco más, expandir un poco más acerca de este tema del reino milenial para el beneficio de toda nuestra audiencia. Bueno, pues gracias nuevamente por la invitación. Saludos a la audiencia de Faro de Gracia y hermanos. Vuelvo y repito, nuestro deseo y nuestro corazón es que ustedes puedan ponderar, puedan sopesar, puedan hacer introspección, puedan repensar su posición. eh, y por favor, si van a llegar a una conclusión, lleguen a una conclusión que parta de un estudio y no de su pastor favorito, del libro favorito. Dese el tiempo, pastor, de estudiar. Y si su estudio lo conduce a lo mismo, bueno, pues lo dejamos ahí. Dios, el Espíritu Santo, creemos que nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Algunos no sabemos por qué siempre los deja en la ignorancia, lo cual no es cónsono con la Escritura, que un pastor ande ignorante de las Escrituras, porque no creemos que la única obra que hace el Espíritu Santo es guiarnos a Cristo y luego nos deja, se apaga el flashlight, ya el candelero está apagado y nos quedamos en nuestra oscuridad. Ese Espíritu Santo es el primero, porque es Dios mismo quien quiere llevarnos en su proceso de iluminación a entender lo que ya Él ha revelado. Así que Dios les bendiga, me presto mi email, lo que sea. Si usted es un pastor y yo lo puedo ayudar, yo hago lo que sea. Si no tiene para comprar los libros, aquí públicamente está el video, se los regalo. No se los puedo regalar físico, pero aún si pudiera hacer el esfuerzo, se lo envío, pero al menos de manera digital. Déjeme saber, escríbame y no tiene el dinero, lo que sea. Yo le envío el material, no me molesta hacerlo. Porque usted está sobre una congregación, usted debería saber, antes de hablarle a su congregación sobre dicho tema, usted debería primero asegurarse que lo que usted está diciendo es lo que la Escritura dice. Porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella también darán cuenta en el día del juicio. Amén. Bueno, amada audiencia de Radio Faro de Gracia, gracias nuevamente por su sintonía. Si usted tiene preguntas, comentarios, puede escribirlo aquí en el video, ya sea en YouTube o en Facebook. Y para nosotros será una alegría poder responder, ¿verdad? Si tenemos algún comentario o alguna respuesta. Así que pendientes para más conversatorios acerca de este tema de Hablemos de Escatología. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube. Suscríbase para que pueda mantenerse al día con el contenido que estamos subiendo. Y gracias nuevamente por su participación y audiencia durante este conversatorio. Dios me los bendiga a todos.